Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces estamos en el día 9 de este plan que organiza el Padre Gabriel Amor para darnos a conocer de qué manera la Virgen Santísima participó en el plan divino de salvación. Él está repasando día con día los acontecimientos de la Virgen María para que nosotros tengamos una visión un poco más amplia de lo que significó para la Virgen participar en ese misterio de salvación que fue la unión con la pasión, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el día 9 tenemos el relato de cómo comenzó la vida matrimonial de la Virgen Santísima en la casa de San José. Dice que la profecía que el ángel le dio a San José cuando tuvo ese sueño se cumplió en la persona de San José, y que en medio del sufrimiento sobre el que tanto la Virgen como San José tenían dudas acerca de su embarazo, de cómo la Virgen iba a poder justificar esa condición y cómo San José iba a poder aceptar ese embarazo. Pues con la aparición del ángel en sueños, a San José se solucionó el problema. No tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer. De modo pues que con ello, dice Gabriel Amor, que San José tuvo la respuesta a ese sufrimiento personal que tenía cuando había pensado repudiar a su esposa en secreto. Y una vez que se había resuelto esa duda, esa situación, por medio de la presencia divina del ángel, San José se apostó a preparar las nupcias solemnes, es decir, a introducir a la esposa en su nueva casa, que el esposo había ido preparando. También los pobres para aquella ocasión única tenían la posibilidad de solemnizar ese momento en el que la esposa llegaba a la casa del esposo con el fin de solemnizar la fiesta, con el fin de darle realce a ese acontecimiento de la segunda parte más importante del rito de la unión de la alianza matrimonial. Pensemos que para San José y para la Virgen también las nupcias tenían un carácter festivo, porque con los familiares, con los parientes, pues todos se regocijaban porque un nuevo matrimonio se había formado y comenzaban a vivir según la ley de Moisés. Pero entre los dos esposos existía un secreto que nadie más conocía, que era la presencia del Hijo de Dios en el vientre de Santa María. Y dice el padre Gabriel Amor que era muy importante cumplir con ese rito del matrimonio que significaba introducir a la esposa en la nueva casa. Y San José se aprestó a introducir el arca de la alianza, la Virgen Santísima, en su casa. Dice Gabriel Amor que este acontecimiento de la introducción del arca de la alianza en el nuevo templo de Jerusalén
está relatada en el primer libro de las Crónicas, y ahí se dice cómo David convocó a todo Jerusalén para trasladar el Arca de la Alianza al nuevo templo de Jerusalén que el propio David había construido. Y así los jefes de los levitas dieron la recepción a la peregrinación que se organizó desde el monte Garizim, donde estaba originalmente el Arca de la Alianza, hasta el nuevo templo de Jerusalén. Y todo ese trayecto, los levitas encargados del culto, pues se dedicaron a cantar, a alabar a Dios, a darle gracias por las maravillas que había hecho en su pueblo judío. Pero también hubo otro acontecimiento, dice Gabriel Amor, que fue el hecho de que San José había aceptado ser el custodio de la nueva Arca de la Alianza, que era María. Y así dice Gabriel Amor, que también San José se preguntó, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor y el mismo Señor vengan a mi casa? Que era la pregunta que se había hecho Isabel cuando la Virgen Santísima la visitó allá en el monte, en las montañas de Judea, en ese poblado de Ain Karim. Y así el motivo por el que San José había sido elegido para ser custodio de la Arca de la Alianza, que era la Virgen Santísima, fue una condición que le reveló el ángel a San José, ya que también a San José el ángel le dijo que lo que había sido concebido en el vientre de María era obra de Dios, era resultado del Espíritu Santo, y que el, la persona que había sido concebida en el vientre de María era un miembro de la casa de David. Y por medio de San José, en virtud de su matrimonio con la Virgen María, ese Mesías estaría en la condición de cumplir con su pertenencia a la casa de David, a la familia predilecta de Dios dentro del pueblo judío. Tal vez a nosotros que no formamos parte de la cultura judía, nos parezca poco el hecho de que San José haya aceptado ser el custodio de la Virgen Santísima. Habríamos preferido que la Virgen Santísima fuera la que descendía directamente del linaje de David, pero la ley de Moisés afirmaba que la sucesión, la herencia, la prosapia, provenía por parte del papá. Por ello, las profecías mesiánicas encontramos que en el Antiguo Testamento no detallan los acontecimientos, ya que Dios actúa con una gran libertad. Desde el principio, cuando el profeta Natán prometió a David una casa estable, que podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, desde ese momento en que Natán le promete a David tener una casa estable, podríamos pensar en una dinastía por tiempo indeterminado. Pero lo que dice aquí Gabriel Amor es que la dinastía de David terminó con la deportación a Babilonia, porque allí con esa deportación pues se perdieron todos los rasgos, todos los elementos que pudieran ayudarnos a identificar quiénes eran los que formaron parte de esa dinastía. A la vuelta del exilio, el único personaje importante era Zorobabel, pero ese Zorobabel había vivido 500 años antes de Cristo. Después de esa época, cuando regresan del exilio en Babilonia, no se vuelve a tener ningún rastro
de la dinastía davídica, como para que pudiéramos decir que efectivamente la Virgen Santísima formaba parte de esa dinastía. Y las palabras de Natán, cuando le dice a David que Dios le iba a construir una casa estable, fueron interpretadas en sentido mesiánico para la dinastía de David. Y Dios cumplió esta dinastía, hizo que el Mesías naciera de la dinastía davídica por medio del matrimonio de San José y de Santa María. Y entonces, pues dice que también San José comprendió que su esposa era nada menos que la mujer elegida por Dios y que el niño que estaba generándose en el vientre de María era el resultado de la promesa a David, desde que Dios había prometido al pueblo judío que él, el Dios Todopoderoso, haría que la dinastía de la mujer aplastara la cabeza de la serpiente. Desde entonces se esperaba en Israel que el Mesías apareciese, pero como las profecías nunca dijeron exactamente cuándo, en qué momento, en qué circunstancias, pues San José poco a poco fue descubriendo que lo que acontecía en el vientre de la Virgen correspondía al cumplimiento de la promesa anunciada por Isaías y también era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en los orígenes mismos de la humanidad, cuando Dios maldijo a la serpiente y le dijo que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza. San José comprendió en el silencio que la Virgen Santísima no le había dicho lo que ella sabía, porque la Virgen intentó salvaguardar la identidad del hijo que estaba en su vientre, que era un secreto que el propio Dios iría revelando poco a poco a la Sagrada Familia. Desde luego la Virgen lo supo de la visita del ángel en Nazaret, pero para San José la identidad del hijo de la Virgen, el Hijo Jesucristo, la identidad divina, quedó en secreto y poco a poco se fue descubriendo en la medida en que la Virgen y San José convivieron ya como matrimonio. De modo pues que Gabriel Amor se pone a reflexionar en la importancia de lo que tuvo que haber aprendido San José acerca de la persona de María y acerca del embarazo, pero también, sobre todo, dice Gabriel Amor, de lo que significaba para San José el hecho de que él había sido puesto al frente de esa casa, de esa familia, y comprendía que lo que Dios le había encomendado era confiarle la vida de Jesús y la vida de María. San José, que había aceptado establecer un vínculo matrimonial con Santa María, tuvo un motivo más para aceptar ese matrimonio. Si antes tenía una gran estima por la Virgen, esa gran estima aumentó cuando aceptó el mensaje del ángel que le había dicho que lo concebido en el seno de la Virgen era resultado del Espíritu Santo. Y por ello dice aquí Gabriel Amor que después de que San José comprendió que lo concebido en el seno de la Virgen era obra del Espíritu Santo, pues aumentó en San José la estima por la Virgen Santísima. Por ello, dice Gabriel Amor, que San José es el primer devoto, el primer hombre que venera con amor, con afecto, con admiración a la Virgen Santísima.
Y hace una pequeña digresión el padre Gabriel Amor, puesto que dice que en los primeros siglos de la iglesia había una devoción a San José y que poco a poco en la historia de la cristiandad, en la historia de la iglesia, la personalidad de San José fue poniéndose al descubierto paso a paso. Dice que en el arco del templo de Santa María la Mayor en Roma hay un arco recubierto de mosaicos allí en la ciudad de Roma, y que ese arco fue construido en el año 432, es decir, 4 siglos y medio después del nacimiento de Cristo, pero que ese arco de Santa María la Mayor en Roma se construyó en recuerdo de lo que en el 431 se había revelado, se había llevado a la discusión en el concilio de Éfeso acerca de la maternidad divina de la Virgen, y que ese arco que se representa en el templo de Santa María la Mayor en Roma, construido al año siguiente de lo que se proclamó en el concilio de Éfeso, es un arco en el que se ve la figura de la Virgen Santísima como Madre de Dios, lo que es un documento histórico acerca de la veneración dentro de la Iglesia a la Virgen Santísima por medio de la veneración de su maternidad divina. Así, en el concilio de Éfeso, en el 431, se proclama a la Virgen como Madre de Dios, y en el año 432 se construye esa iglesia de Santa María la Mayor, en donde se encuentra ese acontecimiento de la Virgen como Madre de Dios en esa iglesia de Santa María la Mayor. Dice Gabriel Amor que allí en ese arco hay varias escenas en las que San José se ve como jefe de la Sagrada Familia, y está representada también la figura de un obispo, que es San Cirilo, quien fue el que proclamó la maternidad divina de María. De modo pues que ese monumento que tenemos en la iglesia de Santa María la Mayor, y que se refiere al dogma de la maternidad divina, es también un documento en donde encontramos a San José como objeto de veneración de la iglesia. Y acerca de Jesús, dice Gabriel Amor, que San José guarda el secreto en su corazón, es decir, que también respeta el silencio de la Virgen. También comprende San José que lo que se está generando en el vientre de María es resultado de la obra del Espíritu Santo, y por ello comprende San José que aquel niño tiene una identidad divina, que el ángel le había revelado al propio San José cuando le dijo el ángel a San José: le pondrás el nombre de Jesús, porque él librará a su pueblo de sus pecados. De modo pues que poco a poco San José fue comprendiendo el papel que Dios le proponía al encomendarle la custodia de la Virgen Santísima y del niño que se estaba generando en el vientre de María. Por ello, dice Gabriel Amor que en esa petición que el ángel le dice a San José en sueños: le pondrás el nombre de Jesús, está revelado también el objetivo de la vida del Señor Jesús, del hijo que estaba generándose en el vientre de la Virgen.
puesto que él sería aquel que libraría al pueblo de sus pecados. Es decir, San José comprendió en esa profecía que le dijo el ángel, que le pusiera por nombre de el nombre de Jesús, ya que con ese nombre significaba la acción más importante de Jesucristo, que era liberar al pueblo de sus pecados. Y por ello, San José comprendió que el niño que se estaba generando en el seno de María venía para redimir el pecado y volver a abrir las puertas del cielo. San José sería el formador, el educador en el aspecto humano del Hijo de Dios, para prepararlo a esa gran misión de ser el Redentor, de ser por quien se nos perdonarían todos los pecados. Por ello, dice Gabriel Amor, que aquí podemos entender de qué manera San José asintió gozosamente con la obra, con el papel que le atribuyó el ángel en sueños, cuando le dijo que no tuviera miedo de recibir a María en su casa, y que el ángel le encargaba a San José que le pusiera por nombre al niño, le pusiera Jesús, que significa el que perdona los pecados, el libertador, el Mesías. Y así dice Gabriel Amor que San José fue descubriendo también poco a poco la grandeza de su matrimonio con la Virgen, ya que él era destinado como el custodio del niño que cumpliría las promesas de la redención, de la salvación del género humano a través de la vida del Señor Jesucristo. Y entonces dice el Gabriel Amor que cuando Dios llama a cumplir una misión, siempre exige renunciar a los propios proyectos humanos. Así, dice Gabriel Amor, actuó Dios en relación con Abraham cuando lo invitó a abandonar su patria, su casa, su tierra, allá en Ur de Caldea, entre Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, que el plan seguramente de Abraham era continuar cultivando la tierra allá entre los ríos, allá de donde Dios lo trajo para la tierra prometida, que era la tierra de Ur de Caldea. Entonces el plan que Dios le propone a Abraham es un plan completamente diferente del plan que tenía el propio Abraham. Así también con los profetas. Dice Gabriel Amor que también a los profetas Dios les propone un plan que necesariamente cambia el proyecto de vida del hombre que es llamado por Dios. Y lo mismo dice Gabriel Amor, Jesucristo hizo con los apóstoles, que les cambió el plan de vida ya que todos se dedicaban a ser pescadores. Y Jesús los llama para que prediquen el Evangelio, para que lo acompañen, para que estén con Él y puedan anunciar la palabra del Señor. Dice pues Gabriel Amor, aquí como una reflexión personal de él, que Dios siempre que llama a una persona lo invita a cambiar sus planes humanos y a asumir los planes divinos de Dios, que tienen que ver con una labor específica en el plan divino de la salvación. Y aquí Gabriel Amor se refiere al acontecimiento de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Dice que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, proclamó a la Virgen Santísima como Inmaculada, y que ese mismo Papa Pío IX, algunos años después, el 8 de diciembre de 1870, es decir, 16 años después de haber proclamado la concepción inmaculada de la Virgen María,
ese propio Papa Pío IX proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal. Dice que pues ese fue también uno de los elementos con los que Dios cambió la vida de San José, que no solamente ya lo quería como esposo de la Virgen, sino también como protector de la Iglesia, protector de la Sagrada Familia. Hace una reflexión Gabriel Amor acerca de esa proclamación de San José como protector de la Iglesia Universal, que fue proclamada por Pío IX el 8 de diciembre de 1870, es decir, algunos años después, concretamente 16 años después de haber proclamado ese mismo Papa Pío IX, el dogma de la Inmaculada Concepción, proclama a San José como patrono de la Iglesia Universal y afirma Gabriel Amor que eso lo hizo el Papa Pío IX porque veía que estaba a punto de desaparecer el poder temporal de los papas, pero que en realidad lo hizo el Papa Pío IX proclamar a San José como patrono de la Iglesia Universal para reconocer que Dios confió a San José el cuidado, la custodia del niño Jesús y que también Dios le confió por ese hecho de haberle confiado a su Hijo Jesucristo. También Dios le confió a San José el cuidado de la Iglesia Católica. De modo pues que la vocación de San José no se quedó en el simple aspecto material, digamos, de ser esposo de María, sino que fue más allá, trascendió, puesto que dice aquí Gabriel Amor, que Dios cuando llama a la persona a que cambie de mentalidad, a que pase de la consideración material de su vocación a un aspecto espiritual de la colaboración con el misterio de salvación, con la historia universal, con la historia de salvación, y que por ello San José, al comprender cuál era su papel como custodio de la Virgen y del niño Jesús, pues San José aceptó cambiar esa vocación para la que había sido llamado de ser esposo de María, para convertirse en custodio de la Iglesia Católica a través de esa proclamación de Pío IX el 8 de diciembre de 1870, proclamándolo patrono de la Iglesia Universal. Y así, también los siervos de María tenemos como patrona a la Virgen Santísima de los Dolores, pero también tenemos como patrono a San José, puesto que como esposo de María, él también colaboró en la obra de la salvación, protegiendo a la Virgen contra las acechanzas del enemigo, haciendo de ella su esposa, cuidándola de las insidias de Herodes, del odio de los judíos, y que por ello San José ha sido elevado a la dignidad de ser patrono de la Iglesia Universal desde 1870, que fue una proclamación solemne dada por el Papa Pío IX. Y aquí vamos a concluir esta reflexión. Nos vemos mañana para continuar. Como ven, este día 9 ha sido dedicado todo a la reflexión acerca del papel que desempeñó San José dentro de la familia, dentro de la historia de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y